Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Feliz sábado aún para todos aquellos que observan el día de reposo junto con nosotros cada semana. Bendiciones para todos y un placer, como siempre, llegar a ustedes nuevamente a través de estos medios. Es increíble, Oscar, pero ya se nos fueron los 3 días que nosotros planificamos, pero todavía quedan tantas inquietudes y en los comentarios del día de ayer, las personas de manera entusiasta estuvieron preguntando, opinando, respondiéndose unos y otros, pero hoy con la ayuda de Dios podemos dedicar unos momentitos extra para que quienes tienen alguna pregunta o formularon ya alguna pregunta puedan hacerla y con la ayuda de Dios vamos a retomarla. Así que Oscar, bienvenido y gracias por acompañarme nuevamente al programa. No, gracias por la bienvenida y sí, en efecto, rápido han pasado estos 3 días. Es más, leí el día de ayer los comentarios, ¿no? De que la hora se nos hace corta, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eso es beneficioso, eso es lindo escuchar de los hermanos que decir estudiar la Biblia en 1 hora es corto el tiempo y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Nos hace ver de que hay prioridad en estudiar las Escrituras, en escudriñarla, en escuchar lo que se habla de ella. Se fue el tiempo, pero gracias a Dios hemos estado aprendiendo cosas importantes que son necesarias para nuestro conocimiento de Dios y nuestro crecimiento cristiano. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias, Oscar. Es probable que a raíz de lo que terminemos hoy, en un futuro próximo podamos quizás retomar algunos días para continuar abordando estos temas, porque son tantos los pasajes que están relacionados con esta temática que desafortunadamente, como hemos podido ver, en 1, ni 2 y 3 programas se pueden agotar. Por ejemplo, el tema del alma propiamente ameritaría quizás un programa. El tema del espíritu en todos sus significados en el Antiguo y el Nuevo Testamento y todos sus matices, porque a veces no solo se refiere al hálito de vida, a veces hace referencia a una disposición de la persona o un estado de ánimo. Entonces, no tenemos el tiempo para abordar todos esos elementos, pero quizás en un futuro podamos tomar esos tópicos, así como esas palabras, el alma, el espíritu, el tema mismo del infierno, presuposiciones, las implicaciones de semejante doctrina. Y quizás entonces podamos desarrollar un programita así o más detallado, donde podamos ir cubriendo áreas de manera más completa. Quiero aprovechar, Oscar, la oportunidad para saludar ya un buen numerito de personas y hermanos que están conectados. Tengo a Yair Correa, dice, llegamos, saludos. Yair, Dios te bendiga. Casi una feliz semana. Gracias por acompañarnos. Sosolito Martínez, gracias, Sosolito, por estar pendiente. Igualmente, bendiciones para ti y los tuyos. Tengo a Muñoz, Jesse, que es oriunda de Perú, de hecho, pero vive en Brentwood, aquí una localidad hacia Long Island. Y siempre está con nosotros y comparte con un buen número de personas allá, incluso en tu país. Tengo a Josefina Lugo desde mi país, que siempre está conectada escuchando estos temas, así que espero que sean de bendiciones. Ana Hernández, Ana, mientras mi esposa se activa porque está ocupadita todavía, ayúdame con algunos textos bíblicos que demos, así que mantente pendiente. Yo digo que Ana es mi segunda secretaria. Ana, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Tengo a Confe Martínez, que también está compartiendo con nosotros, y tengo a Ana Gil, que se suma al programa. Tengo otros tantos que en la medida que avancemos podremos dedicarles un momentito para saludar. Oscar, vamos a tener una oración, haríamos un breve resumen de lo que hablamos en el día de ayer y replanteamos algunas ideas que tenemos para el día de hoy. ¿Te parece? ¿Ora? Ok, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque hemos pasado un lindo sábado y tu presencia ha estado con nosotros. Ahora nos vamos a dedicar a continuar estudiando tu palabra. Vamos a tratar sobre la muerte, la resurrección y rogamos que tu buen espíritu nos dé bastante sabiduría para interpretar correctamente las Escrituras. Que el día de hoy tu Santo Espíritu nos hable y nos dirija para conocer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, amén. Oscar, vamos a tomarnos un minutito para compartir. No sé si quieres enviar un saludo a algún familiar tuyo, algún amigo, quizás. Vi que tu madre creo que te envió un saludito en el día de ayer. Sí. Yo hubiese querido visto para saludarla y darle la bienvenida al programa. Mientras aquí envío a unos hermanos el link para que puedan disfrutar el programa. Sí, quiero mandar un grato saludo a mi mamita, Miriam Orbegoso.
Durante estas 2 primeras noches que hemos estado aquí con Héctor, ella ha estado viéndonos, escuchando. También mi hermano Enrique Terrones también nos ha estado escuchando. No solo mi mamá y mi hermano, sino también mi cuñada Betty, por ejemplo, hermana de mi esposa. Y también pues algunos familiares lejanos de mi esposa también nos han estado escuchando y compartiendo la transmisión. Quiero mandarles un saludo grato a nuestra familia que está en Lima, en Trujillo, en Chiclayo y también a la iglesia de Iquitos, ¿no? Y por cierto, la familia Satalaya también nos han estado escuchando de Tingo María. Y bueno, recordarles que nosotros estamos orando por ellos, por cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga y gracias por seguir la transmisión de nuestro pastor Héctor. Y bueno, recomendarles siempre que lo escuchen, ¿no? Así de sencillo. Se nota que interpreta correctamente. Muchos se aburren. ¿Cómo? Si me escuchan mucho, se aburren. Así que sigan siempre escuchando a Héctor. Sabemos que el Espíritu Santo lo está dirigiendo siempre en la interpretación de la palabra, así que han optado bien de estar aquí. Gracias una vez más por la oportunidad, Héctor, de saludar a mi familia y a los hermanos que nos conocen. Que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Sabes, Oscar, es una de las cosas bonitas de este proyecto y estos medios, es que permitió que nos uniéramos un poco más, interactuáramos, cosas que quizás sin un viaje de un país a otro, en otro momento no hubiese sido posible. Así que auguramos el momento en el que todo esto pueda ponerse bajo control y podamos viajar de un país a otro y quizás puertas que se han abierto ahora puedan concretizarse más, de manera más completa más adelante. Ojalá podamos tenerte, como te hemos dicho, en algún momento por aquí compartiendo con nuestras iglesias, Oscar, porque entendemos que esto en su momento se va a resolver también, como otras tantas situaciones que ya se han resuelto. Saludo a las iglesias de mi distrito, la iglesia de Mount Vernon, Port Cherry, White Plains, los hermanos que siempre están conectados. Y por último, solo un par de personas más. Tengo a Giovanni Beato. Bendiciones para ti, Giovanni. Ana Hernández está conectada por ahí, ya la habíamos saludado. Giovanni, veo que está reproducido 2 veces. Tengo a Giovanni es García y Silva, la que quiero seleccionar aquí. El hecho es que los comentarios van subiendo y a veces cuando tomo el link se me va. Tengo a Mauricio González Acevedo. Buenas noches, Pastor Héctor Delgado y el Pastor Oscar Mendoza. Gran bendición, es poderoso escucharlo. Dios es fiel y grande y todopoderoso desde Colombia con saludos. Bendiciones para ti, Mauricio. Gracias por estar siempre conectado. Así que en el día de hoy entonces estamos listos. Oscar, en el día de ayer estuvimos abordando así a manera de introducción, porque era prácticamente obligatorio el tema de la parábola del rico y Lázaro. Pero estuvimos abordando ese tema porque la pregunta había surgido desde el primer día. Sin embargo, hemos tratado de aportar evidencia bíblica contundente, suficiente, que aportan la idea de que el ser humano ni recibió un alma cuando fue creado, sino que él es ese ser viviente que Dios creó de manera holística, integral, completa. Y que Dios no puso un alma. No hay evidencia en el texto bíblico y estuvimos mirando el tema de la vida, la creación, pero también estuvimos viendo qué ocurre cuando el ser humano muere, cómo su estado de conciencia desaparece, incluso sus emociones más intensas. Algunos han dicho que eso solamente se puede decir basado en Eclesiastés, pero yo leí algunos pasajes más que demuestran que en la muerte no hay conciencia ni nadie alaba a Dios. E introducir una extraña idea diciendo que eso solo tiene que ver con la tierra, pero que en el cielo ocurre algo distinto, choca de frente con la misma declaración del texto bíblico, porque dice, los que descienden al sepulcro no alabarán a Dios. Así que no, el juego de palabra o tecnicismo no funciona aquí. Decir que eso es en el cielo una cosa y en la tierra es otra. No, los que viven, y usted leyó ese pasaje, saben que han de morir, más los muertos nada saben. Son los dos extremos opuestos, extremos absolutos, vivos y muertos, conciencia, inconsciencia, de manera que no podemos seguir jugando las escondidas con el texto bíblico para justificar ideas o creencias que no tienen fundamento alguno. Luego vimos así brevemente la parábola del
del rico y Lázaro. Y quizás antes de volver al concepto del estado intermedio para retomarlo y explicar algo sobre eso, convenga que continuemos ya avanzando con la idea de la parábola del rico y Lázaro. Y entiendo que tú ibas a leer ayer un pasaje y me dijiste que hoy lo hacía, que quizás era el último, y que eso explicaba el significado de la parábola. Vamos a tratar de ver ese tema nuevamente. Por favor. Okay. Ya, listo. Vamos a abrir todos, por favor, la palabra. Vamos a abrir la Biblia, Lucas capítulo 16. Tomen sus Biblias en las manos. Todos, por favor, con sus Biblias, Lucas capítulo 16, desde el versículo 23. Perdón, desde el 19, desde el 19. Desde el 19. Antes que leamos Lucas 16, desde el 19 en adelante, yo quisiera señalar lo siguiente, aunque ya lo comentamos el día de ayer. En esos días corría había sido escrito en el Talmud, ¿sí?, una narración o un cuento de que había pues el famoso Hades. Ojo, la palabra para sepulcro, la palabra griega para sepulcro en el Nuevo Testamento es Hades, es el lugar donde los muertos van, ¿no? El sepulcro, hoy en día pues lo relacionaríamos con el cementerio. Entonces se utiliza la palabra Hades. Entonces en los días de Cristo se corría ese cuento de que había un Hades, ¿sí? Y en ese Hades estaba un erudito pobre y también había un hombre rico. Y que en ese lugar llamado Hades, el pobre erudito, pues estaba campante y gozoso recibiendo las bendiciones del Señor, pero en el caso del hombre rico, él no, él estaba en el tormento, sufriendo, llorando. Eso se contó en el primer siglo mientras Cristo estaba vivo y en los días de Cristo se contó bastante eso. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Tomando lo que había sido escrito en el Talmud, dramatiza y nos cuenta esta parábola. Ahora, antes de leer la parábola, nosotros necesitamos plantearnos una pregunta. ¿Interpretaremos Lucas capítulo 16 de manera literal o de manera figurativa? Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué entendemos por algo literal? Así como se describe, así es. Por ejemplo, literalmente, yo estoy con una corbata. Literalmente, igual, ¿no? Literalmente, mi corbata es de color azul. O sea, entendemos por algo literal, tal como dice, es. ¿Qué entendemos por algo figurativo? Algo figurativo representa o es un símbolo que representa una realidad. Un ejemplito, cuando hay una guerra, alguien levanta un trapo de color blanco. ¿Qué representa ese símbolo? Paz. Paz. Sí, me rindo. Literalmente es un trapo de color blanco, ¿no? Pero eso representa algo, simboliza algo. En este caso, me rindo. Entonces, un símbolo o algo figurativo representa una realidad. En lo figurativo puede existir lo sobrenatural, la exageración. Entonces, no necesariamente es así en la realidad. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5 se presenta al cordero con 7 ojos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un cordero con 7 ojos. Héctor, ¿ibas a decir algo? Y 7 cuernos. Y 7 cuernos. Entonces, hay una exageración, hay algo sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque es algo figurativo. Entonces, ante algo figurativo, yo no lo debo entender de manera literal y necesito encontrar el propósito y el significado de dichas figuras. La pregunta es, ¿lo que vamos a leer es algo literal o es algo simbólico o es algo figurativo? Pues la lectura que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que es algo figurativo y que no es algo literal. Y si lo entendemos de manera literal, vamos a entrar en ciertas o en muchas complicaciones que van a hacer ver que la Biblia misma se contradeciría.
si lo entendemos de manera literal. Vamos a comenzar con el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, ¿sí? Vamos al versículo 22. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico, fue sepultado. Entonces nos habla de dos personas, un rico y un mendigo. Murieron y fueron llevados, ¿sí? Versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Por qué menciona aquí Jesús Hades? Ya dijimos, porque así estaba escrito en aquel Talmud. Ojo, el Talmud no nos referimos al Antiguo Testamento, por si acaso, sino a simplemente interpretaciones. Continuemos, 24. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la lengua de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Y fíjense el verso 31, hacia dónde apunta Cristo. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tremendo. Y ahí está la palabra clave, la palabra levantar. Pero vamos desde el inicio. Si lo entendemos de manera literal, adivinen qué. Esta parábola no habla de espíritus. Hoy día justo leía al doctor Ángel Manuel Rodríguez, no me había percatado, y Rodríguez señala, la parábola no habla de almas, como se le llama, ni tampoco habla de espíritus. Habla de personas. Sí, no habla. Aquí habla de cuerpos. Ojo, fíjense, dice, por ejemplo, verso 24, entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de mi dedo en agua. Pregunto yo, los espíritus, vamos suponiendo, tomando la idea de que el alma es inmortal o que existen esos espectros, ya, suponiendo que sea así, mi pregunta es, ¿los espíritus tienen lengua? No tienen dedo tampoco. ¿Cómo? No tienen dedo tampoco. No tienen dedo, no tienen sed, no beben agua. Mi pregunta es, entre el cuerpo, y voy a utilizar la palabra que ellos utilizan, y alma, ¿quién tiene lengua? El cuerpo. ¿Quién tiene sed? El cuerpo. ¿Quién tiene dedo? El cuerpo. O sea, aquí nos está mostrando la parábola de personas que en cuerpo están con Abraham arriba, supuestamente. Aquí no nos está hablando de espíritus, no nos está hablando de almas, es más, en ninguna parte aparece aquí la palabra, pues, espíritu, ¿sí? Oscar, aquí está hablando de cuerpos. Ese es un punto importante, porque podrían decir, bueno, pero dice que uno murió y el otro también. Pero el hecho es que aunque dice que murió, se preserva la identidad corpórea de los que pertenecen al relato, de los protagonistas del relato. Aunque se dice que murieron, se sigue hablando de ellos como de manera corpórea, dedos, lengua, él vio, y eso es algo interesante allí. Sí, o sea, aquí, como dijo Rodríguez, ¿no? Aquí está hablando de cuerpos que en el seno de Abraham, a eso también hay que entenderlo de manera figurativa. Sí, en el pensamiento judaico, vamos a explicar algo de eso también.
Exactamente, sí. El seno de Abraham, pues en el pensamiento judaico representaba la más grande felicidad, ¿sí? Entonces, aquí no está hablando de espíritus, porque si estuviera hablando de espíritus, el texto lo diría, y si estuviera hablando de espíritus, de almas o de espectros, no se mencionaría la palabra lengua, porque entre el cuerpo y el espíritu se supone que el que tiene una lengua es el cuerpo, ¿ya? El que tiene dedo es el cuerpo, no el espíritu. Aquí está hablando de ¿qué? De cuerpos. O sea, esta parábola nos está diciendo de que como si después de morir se hubiese trasladado físicamente al seno de Abraham. Obviamente todo esto nos da a entender algo. ¿De qué es figurativo? Porque si fuera literal, aún con aquellas religiones que enseñan de que existen esos espíritus, pues esta parábola no sustenta nada de eso porque no habla de espíritus, sino que está hablando de cuerpos. Oscar, y algo interesante, quienes interpretan eso no como una parábola, sino como un relato que se debe entender de manera literal. Yo estuve consultando hoy varias obras especializadas y consulté algunas teologías sistemáticas que analizan en los eventos del tiempo del fin el concepto de la muerte y el famoso estado intermedio, en el que se supone que se encuentran las almas desencarnadas mientras esperan la resurrección, que eso es lo que estamos aquí descartando. Y ellos mismos, aunque interpretan esa parábola, la usan como una prueba de ese supuesto estado, llaman a ese relato la parábola del rico y Lázaro. Y yo dije, pero se contradicen y no se dan cuenta, porque ¿cómo yo puedo tomar una parábola e interpretarla de manera literal para probar algo literalmente como si fuera una realidad? Es una contradicción. Pero hay otra cosa, no solo están presentes allí en cuerpo el rico y Lázaro, aunque se habla del seno de Abraham, Abraham está allí, porque Abraham está hablando, interactuando con ellos. Pero oye este dato interesante, el seno de Abraham, nadie hasta donde yo he podido ver que toma esa parábola de manera literal, interpreta literalmente el seno de Abraham. Se interpreta como el lugar donde van los justos a disfrutar la felicidad eterna. Pero entonces interpretan simbólicamente o figuradamente el seno de Abraham, pero entonces Abraham está allí como persona y no lo interpretan figuradamente. Es una contradicción porque toman figuradamente lo que conviene o lo que es imposible de tomar de otra manera y también forzan por otro lado. Y así van las inconsecuencias en el relato. Sí, y como tú comentabas, ¿no? Otra contradicción, ¿cómo podemos hablar de almas desencarnadas y tomar Lucas 16 cuando ahí se menciona la palabra lengua y se menciona la palabra dedo? O sea, vamos a utilizar los términos que ellos utilizan. ¿Un alma desencarnada tiene lengua? ¿Tiene dedo? ¿Tiene sed? Claro que no. Eso es, ¿cómo? Tiene ojos porque aunque no lo diga directamente, dice que vio, indica que tiene ojos. Y dice todavía que venga, o sea, tiene pies. O sea, aquí no estamos hablando en esta parábola de manera literal, sino de manera figurativa, porque si entendemos de manera literal, entonces tenemos que concluir, o tendríamos, voy a utilizar mejor ese verbo en infinitivo, tendríamos que concluir de que los cuerpos también se van al paraíso. Entonces, ya sería una contradicción. En sí es un contrasentido de utilizar esta parábola para argumentar de que hay vida después de la muerte. Ese es número uno. Número dos, la parábola menciona, a ver, vamos a utilizar los términos que algunas religiones mencionan como paraíso, purgatorio e infierno. Entonces, vamos a utilizar esas tres palabras. Se supone que el paraíso está en un lugar, como dijimos ayer, el infierno estaría en otro lugar y el purgatorio estaría en otro lugar. Pero aquí la parábola no menciona eso. O sea, imagínense una persona que está quemándose, atormentándose, conversando con Abraham. O sea que Abraham también participa de ese tormento. Esa es una muy buena pregunta que tenemos que plantearnos, porque aquí pareciera de que el paraíso, el infierno y el purgatorio estarían en el mismo lugar.
Tanto así de que entre ellos conversan, ¿no? Uno que está en el infierno atormentándose, hey, Abraham, ayúdame, por favor. O de repente una persona que está en el purgatorio, no le hables así a Abraham. O sea, dando a entender de que los tres lugares estarían en uno. Es una locura. Exactamente. Entonces, obviamente todo esto es simbólico, es figurativo. Ahora, ¿cuál es el tema principal? Número uno, recordemos que Cristo quería reanimar a las personas, a sus hijos, que iban a ser perseguidos y que iban a morir, de que al final Dios es justo y los va a recompensar. Y número dos, lo que Cristo está aquí enfatizando es de que aprovechemos más la vida, porque el día en que nosotros lleguemos a morir, ahí termina todo. Ahora, ¿por qué les dije el día de ayer de que el verso 31 es categórico? Vamos a volverlo a leer el verso 31. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo con esta parábola? La única manera en que Abraham y los profetas pueden venir y hablarte es con la resurrección. Es con la resurrección, eso está diciendo, y es más, se utiliza el verbo levante, y cuando uno va al Nuevo Testamento, la palabra levantar está muy asociada con la resurrección. Entonces, alguno podría decir, caramba, aquí la parábola nos está diciendo de que Moisés o el espíritu de Moisés o el espectro de Moisés, de los profetas, van a venir a predicar. No es así. Aquí Jesucristo está diciendo de que si queremos que ellos nos vengan a predicar, primero tienen que ser resucitados. En el caso de los profetas. Un dato más. Es interesante de que si existiera la vida después de la muerte, mi pregunta es, ¿para qué Dios resucitó a Moisés para luego llevarlo al cielo? ¿No se supone de que muere Moisés y de frente se fue al cielo? ¿Para qué habría la necesidad o para qué hubo la necesidad de resucitar a Moisés para llevarlo luego al cielo? Si se suponía de que Moisés ya estaba ahí. Entonces, aquí debemos tener en cuenta eso. Hay suficientes evidencias bíblicas de que no hay vida después de la muerte y que si una persona desea vivir después de la muerte, simple, tiene que esperar la resurrección. Así de sencillo. Eso es lo que nos presenta la parábola. Ok. Oscar, aquí alguien comenta y dice, Teófilo Huancha Hernández, pero la Biblia describe después de la muerte lo que acontece en dos mundos diferentes, en el infierno y el paraíso. Quizás él está haciendo referencia a esta parábola que estamos analizando. Teófilo, precisamente estamos analizando que ese relato de la parábola del rico y Lázaro, que es quizás al que te refieres, no es un relato que nosotros debemos interpretar de manera literal, sino figuradamente. Hemos estado dedicando tiempo desde ayer y todavía en lo que va del programa de hoy para probar o demostrar que esto es un relato figurado que no debe tomarse de manera literal. Y estamos tratando de probar que si se toma de manera literal tenemos muchísimos problemas. Si es literal, ¿cómo caben todos los muertos en el seno de Abraham? Los justos, todos los justos muertos, ¿cómo caben en el seno de Abraham? Porque la palabra seno hace referencia al lado derecho de honor de la persona, en el que rescotado o al lado, sin inclinarse, la persona se coloca y descansa en la seguridad del favor de esa persona. Si tomamos literalmente la parábola, debemos interpretar literalmente el término el seno de Abraham. Y si se toma literalmente, en el seno de Abraham no caben todos los salvados. Y si Abraham está en persona allí, entonces si su seno es figurado para representar el mundo justo donde van los buenos, entonces Abraham tampoco es literal. Y si Abraham no es literal, entonces no podemos tomarlo de esa manera, porque crearíamos un problema, un trastorno en la narración. Y noten, por ejemplo, que evidentemente estamos ante una parábola. Yo quiero, por ejemplo, proveer algunos detalles de este capítulo 15 de Lucas, cuando Cristo ha estado narrando una serie de parábolas. Cuando leemos Lucas 15, verso 1, verso hasta el 3, leemos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharlo. Y los fariseos y los escribas, dos grupos aquí antepuestos a dos grupos.
criticaban a Jesús y murmuraban contra él. Y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. El verso 3 dice, entonces él les refirió esta parábola. Cuando tú lees el verso 11, Jesús introduce otra parábola. Y el texto dice, el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es decir, una parábola es una ilustración. Es una ilustración. Y luego entonces, en el capítulo 16, verso 1, hablando del mayordomo infiel, que es otra parábola, dice el verso 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Esa frase se parece mucho a la del rico y Lázaro. Y luego entonces, en el versículo 14 de ese capítulo dice, oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces le dijo, vosotros son los que se justifica, ustedes mismos delante de los hombres. Y ya le dijo otras palabras, pero luego para justificar como reacción a esa burla y ese comentario, Cristo empieza diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Note que la parábola empieza precisamente como la parábola del mayordomo infiel. Había un hombre rico. Y esta también empieza, había un hombre rico. La otra es una parábola dada a los discípulos. Esta también es una parábola dada a los fariseos que eran unos avaros y que creían que por ser ricos tenían el favor de Dios. Y precisamente en este relato, el rico es el que está mal delante de Dios, que es contradiciendo esas ideas que tenían los fariseos. De manera que es evidente que estamos ante un relato parabólico, una ilustración que puede ser real o ficticia para ilustrar una verdad que puede ser moral o espiritual. Y por eso es que estamos descartando ese concepto de un cielo y un infierno, inmediatamente tú mueres, porque también ya hemos probado que los muertos están descansando, esperando el momento de la resurrección o hasta el momento de la resurrección, porque esperando implicaría que tienen cierto nivel de conciencia y no lo creemos. Ahora, si entendemos esta parábola de manera literal, se contradeciría con Hebreos capítulo 11, y justo tú mencionaste eso el día de ayer, se contradeciría en gran manera. A ver, vamos por favor todos los que nos están escuchando y viendo a Hebreos capítulo 11, y solamente quisiera leer el verso 17, y luego, primero el 39, y luego retrocedemos al 17. El 39 dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Quiénes incluyen ellos? Entre ellos está Abraham. Por ejemplo, el verso 17. Ahora sí vamos al 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, puntos suspensivos. Verso 39, volvamos al 39. Pero ninguno de ellos, ahí incluye a Abraham, recibió lo prometido. Si la parábola de Lucas 16 fuera literal, entonces en esos días Abraham ya habría recibido lo prometido. Pero aquí, Hebreos capítulo 11, escrito décadas después, ¿sí?, señala de que Abraham no ha recibido lo prometido. Entonces, habría una contradicción. ¿Cómo es que Lucas dice de que Abraham sí recibió lo prometido y que está en el paraíso, pero aquí en Hebreos 11 dice que todavía no ha recibido lo prometido? Y fíjense el verso 40, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y cuál era lo prometido? La resurrección, la resurrección. Así de sencillo. Entonces, si Lucas 16 me presenta en una parábola de que Abraham recibió lo prometido, y en Hebreos 11 me dice de que Abraham no recibió lo prometido, entonces yo tengo que reflexionar, es una parábola, y en las parábolas hay bastantes figuras. Entonces yo tengo que reflexionar, ya, y encima me menciona que el seno de Abraham, me menciona el dedo, el cuerpo, de que supuestamente los espíritus tienen sed. Entonces yo tengo que reflexionar. Si Hebreos 11 dice que Abraham no recibió lo prometido,
tiene que coincidir con Lucas 16. Entonces en Lucas 16 tiene que ser figurativo. O Sí, si no, había una contradicción. ni está en el cielo ni ha recibido la herencia. Exacto. Oscar, voy a abrir un paréntesis ahí porque Marvin del Rosario pregunta desde el canal de YouTube. Otra pregunta, cuando la transfiguración de Jesús, ¿ese era Moisés literal o no? Sí, querido Marvin, era Moisés literal. Pero debemos aclarar algo aquí. Oscar, vamos a tener que hacer un paréntesis para introducir algo adicional. Sí hay algunos creyentes que están en el cielo. Sí hay algunos creyentes. Lo que estamos descartando es que cada persona justa que muere se va al cielo inmediatamente. Pero cada creyente que está en el cielo está en cuerpo, no está de manera desencarnada. Vamos a referir rápidamente. Moisés murió, cierto, murió. Y Deuteronomio dice que Dios mismo lo enterró. Pero Judas 9 dice que Satanás diputaba el cuerpo de Moisés cuando el arcángel Miguel vino a resucitar. De manera que Moisés, aunque murió, fue resucitado. Y es por eso que Moisés puede aparecer en la transfiguración, porque ya está en el cielo. Entonces, tenemos el caso de Elías, que estaba también junto con Moisés ahí en la transfiguración. Elías dice, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1, que fue trasladado al cielo en un carro de fuego. Literalmente dice que fue llevado al cielo. Por consiguiente, Elías y Moisés, uno que murió pero que fue resucitado, según Judas, verso 9. Es interesante que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés. Por el cuerpo, ¿por qué? Porque es en el cuerpo donde él puede volver a vivir y puede disfrutar las delicias del mundo que Dios le va a permitir disfrutar. Pero eso son excepciones en la Biblia, excepciones. Por eso tenemos a Elías y a Moisés. Ahí bien pudo aparecer Enoc, porque Enoc también dice que fue trasladado sin ver la muerte, después de caminar con Dios, algo que ratifica Hebreos 11. Y también hay un grupo de personas que ya ascendió al cielo. Y lo leemos en Mateo 27, cuando Jesús murió, hubo un terremoto, y en ese terremoto tumbas fueron abiertas. Y dice que después de la resurrección de él, cuerpos de personas que habían dormido o de santos que habían dormido se levantaron y se aparecieron en la ciudad. Y cuando Cristo asciende al cielo, naturalmente los lleva con él. Entonces sí tenemos un grupo de personas en el cielo que son Enoc, el primero, Elías, que fue el tercero, sin ver la muerte, el segundo sin ver la muerte, y tenemos a Moisés, que murió y fue resucitado, según Judas 9, y tenemos un grupo de personas que la Biblia no especifica quiénes son, que según Mateo 27, fueron resucitados después de la resurrección de Cristo. Y esos son aquellos que Efesios 4:8 dice que Cristo subió al cielo, llevó consigo una multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Ahí está ese grupo de personas. Entonces, Moisés sí, realmente era él, pero porque está físicamente y literalmente en el cielo. Entonces, podemos asimilar ese concepto, introducirlo aquí para poder continuar. En resumidas cuentas, los únicos seres humanos que están en el cielo son, uno, los que fueron trasladados sin haber probado la muerte, y dos, los resucitados. Nadie más. O sea, en el cielo, o vamos a utilizar la palabra paraíso, en el paraíso sí hay seres humanos. Sí hay seres humanos. Pero ¿quiénes son? Repetimos, uno, los que fueron trasladados con vida, sin haber probado la muerte. Que son Enoc y Elías. Fueron trasladados. Exacto, Moisés, Elías. Que Moisés y ese grupo de creyentes después de la resurrección de Cristo. Exacto, y el grupo de resucitados. No hay más, no hay más. O sea, si yo fallezco hoy día, yo tendría que ser resucitado para ir al cielo. Oscar, es increíble. El cielo es un lugar donde nosotros moraremos, donde podemos ir, pero no hay manera de ir si no es en el cuerpo, después de haber sido resucitado, o en el caso de Enoc y Elías, ser trasladados sin ver la muerte. Y precisamente cuando uno lee Primera de Tesalonicenses, se da cuenta que los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que quedamos, los que vivimos, seremos tomados juntamente con ellos. De manera que los salvados, los redimidos en el tiempo del fin,
también tendrán acceso a ese mismo lugar paradisiaco, que según Apocalipsis 7:9 es en el mar de cristal frente al trono y frente al Cordero. Pero tenemos que, los muertos tienen que ser resucitados y los vivos tienen que ser transformados, y luego entonces podrán ascender al reino de los cielos. Se frizó un poquito la imagen de Oscar. Si sí, tú ya está bien. Ok, ya te tengo, te recuperé. Sí. Justo, discúlpame por favor, justo quería, aquí falló la red, justo quería comentar, ¿no? Bíblicamente hablando, a la luz de la Escritura, facilito. No hay vida sin cuerpo y no hay vida sin espíritu. No hay nada. O sea, es una unidad holística, interdependiente. Así de sencillo. Si no hay cuerpo, no hay vida. He ahí la razón por la cual sí o sí se necesita la resurrección, porque sin cuerpo no hay vida. Gracias, Oscar. Oscar, sería bueno, en el día de ayer alguien comentó que sobre la cremación. Quiero introducir este elemento porque estamos llegando ahí como un poquito más de la mitad del programa y no quisiéramos dejar de comentar eso. La persona expresó preocupación sobre el tema de la cremación de los cristianos, si eso es correcto o no. El cristianismo está dividido. Una facción del cristianismo no tiene inconveniente con eso, porque en última instancia, según Pablo, así como va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, habrá un nuevo cuerpo. Y Pablo dice, nadie sabe cómo será, de manera que Dios no necesita la materia preexistente que dejamos atrás para crear el nuevo cuerpo que tendremos, que indiscutiblemente será como el que Adán y Eva tenían cuando fueron creados, humanos, con una naturaleza humana impecable, perfectos, intachables. Una naturaleza humana no pecaminosa, perfecta. Pero alguien planteó la preocupación de si cuando un cristiano muere es correcto o no, si sería cremada o no, o si es más conveniente que sea enterrada. ¿Tú podrías comentarnos algo respecto a eso para luego entonces pasar a otro puntito de la respuesta que alguien le dio y luego ahí vamos uniendo todos los cabos? Ok, gracias. Bueno, número uno, la Iglesia Adventista no tiene una posición oficial. Sin embargo, líderes principales, vamos a utilizar esa palabra, de la Asociación General, por ejemplo, han señalado pues de que ya la Iglesia toma a conciencia de cada adventista o a conciencia o a criterio de cada cristiano. Ese es un elemento muy importante, ¿no? Es como tipo la Navidad, ¿sí? El que desee lo puede celebrar y el que no desea no lo celebra. Ya depende de cada uno. Muy diferente, por supuesto, al Halloween, que eso sí está mal, ¿ya? Sí, eso sí está mal, por supuesto. Pero en el caso de la cremación, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Se da depende de cada uno. La pregunta es, ¿está bien o está mal? No está mal, no está mal. Es más, tengo entendido que es más barato. Es más barato que enterrarlo. Aquí, por ejemplo, un entierro va de 10 a 12 mil dólares y a veces hasta algo más dependiendo del lugar y las condiciones. Pero una cremación viene costando como un 10% o un 15% del gasto total. Quizás la iglesia deja a nivel de conciencia porque no hay mucha evidencia bíblica respecto a eso, y lo deja conciencia porque si una familia no tiene los recursos, imponerle una carga moral que la Biblia no dice nada directamente, ni si es correcto o no. Entonces se deja libertad de la persona. El problema, repetimos, ¿no? Las presuposiciones, o sea, ¿por qué las personas que critican el recurso de la cremación, porque lo asocian al fuego con el famoso infierno? Y eso es muy importante destacar lo siguiente: el infierno está preparado, ¿sí? Eso menciona Mateo 24, pero ahorita el infierno no existe. En el hecho de que no hay ahorita un lago de fuego o que Satanás esté en ese fuego, no, eso se va a dar en el futuro. Entonces, penosamente hay personas que relacionan pues al infierno como si hoy en día existiera ese fuego y que hay personas que se están quemando y lo asocian con la cremación.
Porque si es que yo estaría en contra de la cremación, mi pregunta, o criticaría a los que han sido cremados o incinerados, mi pregunta es, ¿qué haríamos, por ejemplo, con Esteban? Él fue quemado. Ah, no, Oscar, perdón. mientras tú avanza tu comentario, Perdón. a los comentarios para que los amigos puedan bajarlo y leer estos artículos. Uno está en tu página. Okay. Son artículos breves, pero ilustran bastante. Y vamos a comentar algo respecto a eso también. Ok, me había equivocado. Esteban no fue quemado, sino fue apedreado. Hubo mártires que han sido quemados. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué haríamos con ellos? Han sido quemados. Vamos a decir de que estos mártires no heredarán el reino de los cielos porque fueron quemados. Entonces, no hay ningún problema de que un cristiano recurra a la cremación, porque al final, cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a restaurar todo. O sea, si yo morí, por ejemplo, sin pierna, cuando yo resucite, voy a resucitar con pierna. Si, por ejemplo, si yo llegué a morir siendo devorado por leones, yo voy a resucitar entero, completo, ¿sí? Con un cuerpo transformado. Y si yo llegué a morir quemado, el Señor me va a resucitar. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema en que una persona sea quemada. No hay ningún problema, no es pecado. Sin embargo, eso sí, repetimos, eso depende de cada uno. A pesar de que acaba de escuchar lo que se acaba de decir y tú sigues en contra de la cremación y no quieres ser cremado, se respeta tu posición y que se te llegue a enterrar el día en que llegues a morir. Pero tampoco podemos ser jueces de condenar a los que sí practican la cremación. Así que no habría ningún problema si un cristiano llega a cremar a algún pariente suyo, no es pecado, no está mal, y al final cuando Cristo venga nos va a resucitar, hayamos sido enterrados o hayamos sido cremados. No hay ningún problema. Oscar, me gustaría añadir que en condiciones normales, dar una digna sepultura a una persona en la tierra, siguiendo un proceso que las escrituras incluso recomienda también, sería lo ideal, porque en las escrituras, por ejemplo, dejar los cuerpos tendidos sin digna sepultura se considera como algo abominable, como algo horrendo. La sepultura era correcta. Del polvo eres y al polvo volverás, pero no dice cómo vas a volver. Y hay muchos santos que no han podido ser sepultados porque fueron incinerados, quemados como mártires. Pero también tenemos el caso de personas que han muerto en el mar, que no tuvieron la oportunidad de convertirse en polvo. Y de manera que Dios no va a perder a ninguno de ellos, ni los que fueron quemados, ni los que fueron ahogados, murieron ahogados en el mar. Ahora bien, hay un caso bíblico que está en Primera de Samuel capítulo 31, que tiene que ver con la muerte de Saúl. Tú lo conoces. Sí, y los lo escucharán. Este caso es importante. Cuando yo lo leí, me llamó mucho la atención, porque precisamente cuando Saúl murió, los gabaonitas que le ayudaron, o el grupo de personas que fue hombres valientes que se arriesgaron para buscar los cuerpos, que de hecho estaban decapitados también, dijeron: vamos a honrar a este hombre que en algún momento nos favoreció, y a sus hijos que estaban allí, 3 de los cuales estaban allí. Lo tomaron y dice que lo incineraron, lo quemaron. Y luego entonces tomaron sus huesos y los sepultaron. Y uno se pregunta, ¿por qué no tomaron los cuerpos completamente y los sepultaron? Porque al fin y al cabo era una de dos opciones: o los sepultamos o le prendemos fuego y luego tomamos sus huesos y los sepultamos. El hecho es que la Biblia no dice que eso estuvo mal, no dice que estuvo bien, pero nos deja pensando en que como ocurrió y no estuvo mal, y David, que defendió tanto el honor de Saúl, aún después de la muerte, no reclamó que fue quemado, no reclamó que no le dieron digna sepultura. De manera que la iglesia lo que ha hecho es que, como la Biblia no se pronuncia abiertamente sobre esto, lo ha dejado a un asunto de conciencia. Pero entiéndase que bajo condiciones normales un cuerpo debería ser enterrado como va, sobre todo si la persona en vida, como por ejemplo mi padre dijo: cuando yo muera quiero que me entierren en tierra, no en un nicho, no en un lugar donde yo me voy a pudrir en una caja metido en un espacio de cemento. No, yo quiero que me sepulten en tierra. Y nosotros respetamos la voluntad de papá y cumplimos eso. Pero a la larga, cuando Cristo venga, no va a resucitar esa materia pecaminosa o normal
común y corriente que vivió en la tierra. La resurrección será un acto de creación, y va a crear una naturaleza perfecta, santa como la de Adán. De manera que esta naturaleza pecaminosa que se consumió, que se volvió polvo, en el caso de que me quemaran o me enterraran, ya fuera en 6 días o 20 días o en 10 minutos en un proceso de incineración, me volví polvo. No es eso con lo que Dios va a trabajar, porque ese cuerpo viejo, materia inerte ya, a Dios no le sirve para la resurrección. Dios va a crear una naturaleza nueva, y Pablo dice que será un cuerpo espiritual, humano como el de Adán y Eva, pero un cuerpo perfecto. De manera que en esa perspectiva dejamos el tema de la encarnación. Oscar, ahí alguien comentó ese día precisamente que no importa qué hagan con el cuerpo, porque al fin y al cabo el espíritu está con Dios. A mí me preocupó esa declaración porque yo me quedé pensando, ¿qué habrá querido decir el hermano o la hermana cuando dijo el espíritu está con Dios? Porque tú sabes que dentro de los conceptos de algo que sobrevive dentro del cuerpo, tenemos la idea de que algunos llaman alma o espíritu a un supuesto ente inmaterial que sobrevive a la muerte del cuerpo y que según se cree es lo que va al paraíso o a Dios. Y eso sería la condición de ese ser inmaterial, ese espectro, como tú le llamaste, que es un término correcto, y que tiene capacidad de experimentar emociones y sentimientos, algo que es contradictorio, porque eso depende del organismo humano, de la parte material del ser humano y de una serie de componentes del cuerpo humano. Pero ese espíritu que va a Dios, leímos Eclesiastés 12:7, cuando Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que está diciendo? La vida, o sea, aquí hay un elemento que debemos tener en cuenta, ¿no? Para comprenderlo mejor, me parece de que aliento de vida o espíritu simplemente significa vida. Vida. Es más, el comentario de la Biblia comentada de Andrews se refiere como el principio de la vida. Entonces, como Dios es el dador de vida y es la fuente de vida, de él emana la vida, simplemente ese principio de vida vuelve a Dios. No podríamos decir, pues, que el espíritu es como tú comentaste, ¿no? Es algo, ¿sí? O como alguien comentó ese día, de repente se va al cielo volando, llega a Dios y se le da un código. No, simplemente de Dios sale vida, ¿sí? Y cuando el ser humano muere, pues va el dador de vida. Básicamente eso es lo que nos dice el texto, ¿no? Yo creo que la palabra espíritu lo podríamos simplificar en una sola palabra, vida, nada más. Después ver por detalles, como dijimos ese día, ya la Biblia no nos revela. Alguien dice, Oscar, yo voy a comentar, quiero añadir un par de textos bíblicos en el Nuevo Testamento que creo que nos ayudarían a entender mejor el texto también. Alguien dice que se puede donar órganos y que no le agrada la idea de ser incinerada. Quizá esa persona que es Ingrid Paulino, si no le agrada la idea de ser incinerada, quizás ella tiene un pensamiento más noble. Está pensando que cuando lo inevitable ocurra, quizás si ella muere dentro de unas condiciones que los órganos de ella pueden ser donados, yo pienso que éticamente es extraño, raro, pero suena como bonito en el sentido de que, wow, qué noble que alguien diga, si yo me morí y morí joven y muchos de mis órganos están buenos, ¿por qué no, ya que estoy muerta, que me extraigan algunos de esos órganos y se le puedan donar a alguien que está muriendo por falta de un órgano de eso y extender una vida llena de toda la potencialidad que una vida tiene de hacer el bien, de realizarse, de tener hijos, una familia, sostener a un padre, una madre, pasar más años con hijos que todavía son pequeños? Pienso que aunque suene raro, sería noble que si uno muere dentro de cierta edad y órganos están buenos, sería maravilloso. Cristo mismo en una ocasión dijo, no hay mayor amigo que aquel, mejor amigo, que aquel que pone su vida por sus amigos.
sería algo maravilloso que uno pueda poner algo por alguien. Por ejemplo, cuando una persona se hace de mártir y ve a una persona ahogándose y se arroja al agua con el riesgo de ahogarse por salvarla, y yo que saqué a alguien de una vez de un río ahogándose, una persona mucho más gruesa que yo, mucho más mayor que yo veo que se está hundiendo, pero a mí, gracias a Dios, me dio la idea de tirarme al agua, colocarme detrás de ella, sumergirme e impulsarme del fondo y empujarla en la medida que yo me impulsaba. Y cuando yo la impulsé, la empujé hacia adelante y llegó a un área en la que ya el agua ella podía salir. Y esa señora, luego yo tuve la oportunidad de ser primer anciano en esa iglesia por varios años. Y todos los miércoles ella daba, Señor, te doy gracias porque el hermano Héctor Delgado un día me salvó la vida. Y pienso que uno arriesga no solo un órgano, sino lo arriesga todo en un momento sin saber y sin pensarlo para salvar a alguien. Pienso que es bonito, pero si pensar que no quiero que me incineren, eso es un gusto personal y asunto que hay que respetarlo. Pero recuerde algo, los muertos nada saben, no sienten nada, usted no va a experimentar nada tampoco. Y como yo le he dicho a mi esposa, bueno, Mari, después que yo me muera, lo que tú decidas, porque en última instancia yo no voy a saber nada, ni voy a sentir nada, así que no te voy a guardar rencor. Sí, No te voy a guardar rencor. ¿no? Si muero un lunes, ese día entiérrenme, por favor. O, yo no me hago problemas si me queman o me entierran, no, yo no tendría ningún problema, ¿no? Pero repetimos lo que dijimos hace ratito, ya depende de cada uno. Y ahí sí yo quiero hacer un llamado a los que no están de acuerdo con la cremación, no sean jueces de los que sí están de acuerdo. Así es. No vaya a ser de que por querer supuestamente librarlos del pecado de la cremación, tú estés pecando, criticando a estas personas. No es pecado la cremación, ya depende de cada uno. Y al final, cuando venga Jesucristo, Él va a resucitar a los cremados, a los enterrados, a los que murieron en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la idea es simple, morir en Cristo Jesús. Oscar, Ana dice, wow, ya faltan 6 minutos para las 8. Ana, no te preocupes, hoy vamos a dar unos minutitos más al programa, así que tranquila, órale al Señor para que todo siga funcionando como va, el sistema, los medios, porque a veces hasta el internet falla. Oren al Señor porque tenemos otra pregunta que responder. Oscar, pero yo quiero que tú busques, yo tengo 2 pasajes en el Nuevo Testamento, para clarificar un poco el concepto de el espíritu que vuelve a Dios, para descartar totalmente que sea un ente inmaterial que pueda vivir separado del cuerpo y experimentar emociones como si fuera estando en el cuerpo. Para descartar totalmente eso. Búscate Hechos, capítulo 7, verso 59. Y yo voy a leer Lucas 23, versos 46. Verso 46. Para los que están llevando nota, Lucas, capítulo 23, verso 46. Y Oscar va a leer Hechos, capítulo 7, verso 59. El texto que yo voy a leer habla de la muerte de Jesús y el que Oscar va a leer habla de la muerte de Cristo. Y son 2 pasajes que aclaran y ayudan a entender la declaración de Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. En el caso de Cristo, no hubo polvo que volviera a la tierra, porque estaba profetizado que su cuerpo no vería corrupción. Pero sí tenemos que admitir que Cristo sí murió realmente. Esa humanidad de Cristo sí murió realmente. Y no murió experimentando la muerte común a todos los seres humanos, sino la muerte que ningún ser humano ha experimentado todavía, que es la segunda muerte, la paga del pecado, la paga real del pecado. Toda muerte física de la cual va a haber resurrección es la primera muerte y es la experiencia común de todos los seres humanos. Y esa muerte es un estado de inconsciencia absoluto, pero es solo hasta el momento de la resurrección. Pero la segunda muerte es un estado de inconsciencia absoluto de manera permanente. Es decir, el hombre vuelve a lo que era antes de ser creado. ¿Qué era? Nada. ¿Dónde existía? En ningún sitio. ¿Quién era? Nadie. No existía. La muerte eterna lo que hace es que lleva a los pecadores a la inexistencia como el principio cuando no existían.
Me gustaría que eso pudiera quedar un poquito claro. Pero alguien puede decir, pero Jesús experimentó la segunda muerte y al tercer día resucitó. Claro, porque quien está muriendo no es un pecador. Muere como un pecador, pero la vida que está yendo a esa tumba y que experimenta la segunda muerte es una vida que se entrega voluntariamente. Es una vida que experimenta la segunda muerte por los pecadores para librarlo a ellos de la separación eterna de Dios y de la inexistencia eterna de Dios. De manera que Cristo pudo resucitar porque la vida que Cristo lleva a la tumba es una vida perfecta que no peca. Y una vida como esa triunfa sobre la muerte y el poder del pecado. Pero Cristo sí experimentó la muerte y murió como muere todo ser humano al morir. Este pasaje dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De manera que el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es? Poner la vida humana que se tiene a Dios. En el caso de Cristo, la está colocando voluntariamente porque él está muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero veamos el caso, Oscar, de Esteban, que muere experimentando esa realidad. Sí, justo lo que tú has comentado en el caso de Cristo, en tus manos entrego mi espíritu. O sea, si lo entendemos como entes separados, imagínate como que el espíritu de Cristo se fue al cielo. Sí. Entonces, no podemos entenderlo como entes separados. No. Es más, o sea, el problema es justamente eso, ¿no? La famosa dicotomía. Vamos a entenderlo desde la perspectiva de aquellos que enseñan esta dicotomía. Entonces Jesucristo subió al cielo y se contradeciría porque a los 2 días en el domingo, María Magdalena quiso abrazar a Jesús y Jesús le dijo, un momentito, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Entonces, cuando dijo Jesús aquel viernes, en tus manos encomiendo mi espíritu, simplemente estaba diciendo, en tus manos está mi vida. Pongo mi vida, así es, la entrego. Mi vida, y listo. Y por Cristo eso dice el texto, expiró, por eso dice el texto. Y después que dijo eso, expiró, es decir, murió. Sí, y lo que pueda ocurrir después no está revelado en la Biblia. Entonces, Cristo murió y en la tumba, como dijimos hace 2 noches, Cristo durmió. Nada más, durmió. Eso se refiere a la muerte, ¿no? Como el acto de dormir. Entonces, si decimos pues que el espíritu vuelve a Dios literalmente como si fuera un ente, un espectro, como tú has comentado, entonces el espíritu de Cristo se fue al cielo aquel viernes. No, y es por eso que se malinterpreta Primera de Pedro 3. Entonces, y no es así. Simplemente cuando Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo, está mi vida, ¿sí? Está mi vida. Voy a leer lo que me pediste, Hechos capítulo 7, verso 59. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho todo esto, durmió. Interesante, ¿no? Durmió. Interesante. Ese pasaje es interesante, Oscar. Muy interesante. La misma dinámica de lo que pasó con Cristo. Y te agradezco porque me estás ayudando a entender mejor Eclesiastés 2:7. Y es una gran verdad. Aunque ya lo hemos comentado en estas noches, pero se está entendiendo mejor. Y es cierto. Entonces, no podemos separar, repetimos, el cuerpo y el espíritu. Por eso es que decía hace ratito, cuando hablamos del espíritu o el aliento de vida, simplemente es la vida. Yo creo que quedémonos con la palabra vida. Buscar más detalles de cómo es ese espíritu, no a dónde va, qué se hace, no, la Biblia no menciona, y simplemente el famoso espíritu o aliento de vida es la vida propiamente dicha, que cuando el ser humano muere, chao, o sea, el aliento de vida es
independiente del cuerpo y viceversa. Sin ninguna de estas cosas no hay vida, el ser humano no se puede mover, nada por el estilo. Es por eso que se necesita de la resurrección. Y aquí se evidencia en Hechos capítulo 7. Sí. Lo mismo pasa con Esteban, como leíste. Señor, en tu mano dejo mi espíritu, es decir, pongo mi vida. Y habiendo dicho esto, durmió o murió, expiró. Es lo mismo. De manera que el espíritu, de hecho, Oscar, en el original, la palabra espíritu significa aliento, viento. Y sí, cuando se utiliza una palabra, noma, que significa aliento, viento, es porque está haciendo referencia al aliento de vida que Dios dio. Es decir, la vida misma, la chispa de la vida. Esa energía que vivifica el cuerpo, que en el caso de Adán, cuando fue creado, estaba muerto. Oscar, aquí nos enfrentamos a una otra preguntita que va va hilando una cosa con otra. Pienso que quizás con esta pregunta vamos a ir llegando ya a la parte final del tema. Marvin del Rosario pregunta nuevamente, pastor, ya que menciona eso en 1 de Tesalonicenses 5:23, que hace referencia a espíritu, alma y cuerpo, ¿me puede aclarar ahí, por favor? Vamos a tratar de así rápidamente, de ver algo. Yo voy a leer el pasaje, Oscar. Si tú quieres comentar algo, luego yo puedo comentar algo también respecto a este pasaje que entiendo que tú conoces. El 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios que nos llama, el cual también lo hará. Perdón, no presté mucha atención. ¿Qué texto era? 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Verso 23. Sí. Ya, ok. Muy bien. ¿Quieres comentar algo para yo luego entonces añadir alguna información? Recordemos que partamos desde la siguiente idea, lo holístico. El ser humano es una unidad indivisible que tiene que ver con la mente, el raciocinio, los sentimientos, la vida, el cuerpo. Y aquí pues Pablo está mencionando esos tres elementos. A ver, ¿qué elemento dice? Espíritu, ¿sí? Alma y cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí? Todo el ser. Aquí las palabras griegas, pues la palabra alma en griego es psiquis, la palabra cuerpo es soma y la palabra espíritu se refiere al famoso neuma. Y simplemente aquí Pablo está diciendo la unidad holística o indivisible de estos tres elementos. Y el versículo 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y fíjense la palabra que utiliza, completo. O sea, es una unidad indivisible y sin ninguno de estos elementos no hay ser. No hay ser. Básicamente ese es el punto de vista que está diciendo Pablo. ¿Para qué? Para que el ser humano no solo se preocupe, como muchos han dicho, por el espíritu. Otros han dicho, más se preocupan por el cuerpo. No es así. Nosotros como seres humanos somos una unidad indivisible, que tenemos que cuidarnos no solo físicamente, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo. Y a eso justamente está dirigiéndose Pablo, de unir holísticamente estos elementos y que nosotros tenemos que cuidar el ser entero. He ahí la importancia, por ejemplo, que no solo basta con no ver películas de terror, no es suficiente no comer chancho, sino el todo. Porque ¿de qué sirve de que yo no coma chancho si, por ejemplo, no hago mi culto personal? Entiéndase, cerdo. O cerdo. Entonces, acá... Ok, ahí es cerdo, aquí es chancho, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo sí me cuide mi alimentación si es que de repente estoy escuchando rock, estoy escuchando reggaetón, perreo? Entonces, Pablo aquí está señalando espíritu, alma y cuerpo. Una unidad holística, el todo, y es por eso que él señala ahí la palabra completo. Preocúpense por todo, por sus emociones, por su inteligencia, por la parte física, por el todo, porque si se afecta uno, afecta el todo. Básicamente eso apunta el apóstol Pablo.
Gracias, Oscar. Aquí voy a introducir un elemento. Hay una pregunta por ahí que con esa vamos a terminar y la voy a hacer para que no se me olvide, porque a veces los comentarios son muchos y van subiendo. Entonces, a veces son cientos los comentarios y si me escapa, ven, ustedes ven que conversé con alguien, es mi esposa que me ayuda, me asiste para darle seguimiento, porque cuando Oscar habla yo puedo verificar, pero a veces se mueve muy rápido y no puedo captarlo. ¿Quién es el espíritu interior que se deleita y que además recibe testimonio? Debió poner el texto bíblico, pero vamos a tratar de entender. Oscar, hay varios conceptos dentro del cristianismo y cómo se ha entendido esto. Existe una corriente tricotomista que basada en este pasaje sostiene que el ser humano tiene tres componentes que conforman su unidad: alma, cuerpo y espíritu. El problema, esa creencia fue abandonada incluso por el cristianismo ortodoxo, es decir, que tiene las creencias tradicionales del cristianismo y que en un principio quizá la sostuvo, porque tenía un problema, no diferenciaba bien si son tres partes y el cuerpo muere, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Y si algo sobrevive al cuerpo, ¿cuál es el que sobrevive? ¿El espíritu o el alma? Entonces tenían dificultades para conciliar espíritu y alma, porque a veces en las escrituras espíritu significa una cosa y alma significa otra cosa. Entonces, el concepto tricotomista o de la tricotomía, que cree que el ser humano está compuesto por tres partes que se pueden, que Dios la montó y que se pueden desmontar, son cosas increíbles, pero hay que abordarlas. Que uno tenga que entrar en todos esos detalles. Pero eso es un concepto que ya algunos teólogos especializados de ahora dicen, ya nadie se preocupa por sostener eso de manera seria. Pero se preserva la idea de la dicotomía o los dicotomistas, que plantean entonces un alma o espíritu y un cuerpo. Para ellos no hay preocupación si se le llama alma lo que sobrevive, supuestamente, o espíritu. Lo importante es que hay algo que sobrevive. Y nosotros seguimos la corriente hebrea, que ha sido rescatada por algunos biblistas desde hace ya un tiempo y que han sido atacados fuertemente, como Ate Robertson, que plantearon la idea holística de la naturaleza humana. La mentalidad hebrea no veía como los griegos al ser humano de manera dualista o en forma dicotomista, lo veían de manera holística. Por eso, en el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce alma, que es nefesh, a veces hace referencia a la persona total. Abraham vino con las almas que había ganado en Egipto. Jacob entró a Egipto con las almas que tenían y eran 70. De manera que el término alma, que para muchos es un ente inmaterial, en el Antiguo Testamento y en la Biblia, hace referencia a la totalidad de la persona. No hay en la mentalidad hebrea, el concepto es holístico o monista. Por eso, alma o ser, ¿no? Ajá, por eso se traduce también en otras versiones como ser. Ajá. Y el ser es todo, ¿no? Es todo. Sí, y en muchos pasajes por ejemplo, las versiones actualizadas de la Biblia, si ustedes la consultan, en muchos pasajes donde se hablaba de tu alma, sencillamente se habla de tú, porque ahí se entiende que es un sinónimo de tú, del pronombre personal tú. Y otros pasajes que dicen el alma que peque, a veces se traduce como aquel que peque, porque se entiende que no está haciendo referencia a algo que está dentro de esa persona y que está pecando, sino que es la persona misma que está pecando. Esa palabra, por ejemplo, hace referencia al apetito en el libro de Proverbios y es la misma palabra que se traduce persona o alma. Yo digo que alma es una mala traducción. Eso es una traducción, una palabra que nunca debió entrar en el texto bíblico, porque es que está llena de connotaciones negativas y espiritualistas que no tienen nada que ver con la Biblia y han enredado todo este asunto. Allí dice, pon un cuchillo, si tu apetito es muy fuerte, pon cuchillo a tu garganta. Y allí, el apetito es la palabra nefesh. Si esa pasión interior, que es lo que te representa a ti como entidad completa, como persona, te significa un problema descontrolado, pues contrólalo, es lo que te está diciendo. Y quiero destacar, por ejemplo, que no podemos seguir señalando esas ideas porque hemos destacado ya que la Biblia es muy clara en estos asuntos. Debemos descartar el elemento tricotomista porque ahí Pablo destaca el elemento holístico o monista de la persona. Todo vuestro ser y que vuestro ser por entero. Pablo está pensando en una unidad
Y como tú explicaste, alma y espíritu allí hacen referencia a la mente y a las facultades elevadas del ser, que deben ser santificadas. Y tú explicaste muy bien, el cuerpo tiene que ser cuidado, pero la mente también. Pero mis facultades espirituales, mi ser interior, mi vida espiritual, tiene que ser alimentada también, tiene que ser cuidada. Mis pensamientos, mis inclinaciones, mis tendencias, todo eso tiene que ser santificado. Y Pablo termina diciendo que si nos sometemos a Dios, Dios hará eso. Oscar, la última pregunta que planteó la persona. ¿Hay algo de esto que da testimonio? Ya, al toque. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es: cuiden su vida, su mente y su cuerpo. Cuiden su espíritu, su mente, su inteligencia y también su cuerpo. Que hay una unidad holística, una no hace nada o no sobrevive sin la otra, hay esa interdependencia, es algo holístico y se tiene que cuidar el todo, el todo. Ya, la pregunta, ¿cuál era, Héctor? Perdón. Si no hay un espíritu en el ser humano, ¿a cuál espíritu es que el espíritu le da testimonio? ¿A qué texto se referiría? Esto es lo que estoy tratando de encontrar el pasaje. Yo sé que es en Primera de Corintios, pero como estamos contra el tiempo, en mi mente no llega, lo estoy buscando. Y es que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver. O de repente la persona que mencionó lo podría escribir en el... Sí, sería bueno que la persona lo pueda escribir para que nos ayude, porque contra el tiempo, y como son cosas que están fuera del tema, a veces no es tan fácil encontrar. Pero en Romanos 8:16, por ejemplo, hay un pasaje similar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, es interesante. Ese es el pasaje, Oscar. Allí el término espíritu hace referencia a la parte interior del ser humano, a la conciencia. Es allí donde el Espíritu de Dios habla contigo y te confirma lo que tú eres. En ocasiones, cuando se utiliza la palabra espíritu, tenemos que entender el contexto. No es un ser hablándole a otro ser que está dentro de ti. Es un ser divino, en este caso el Espíritu Santo, hablándole a tu conciencia, hablándote a ti en tu conciencia, que confirma que tú eres un hijo de Dios. Porque es en tu conciencia y en tu mente donde a veces tú dudas que lo eres. Y es allí donde el Espíritu Santo quiere sembrar la seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Y que por la fe tú debes reafirmarlo y creerlo. Es más, cuando uno va, por ejemplo, a Primera de Corintios, capítulo 2, desde el verso 10 al 16, nos habla de la persona o el hombre espiritual. O sea, Pablo menciona en Corintios 2 dos clases de personas entre los seres humanos. Uno, el hombre de este mundo, ¿sí? Y el hombre espiritual. Y es interesante, ¿no? ¿Quién es un hombre espiritual o una mejor espiritual? Una persona espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos la palabra espíritu, no se está refiriendo pues a algo que tenemos dentro o al ser espiritual o al interior, ¿no? Como se hizo la pregunta, sino se refiere a la persona espiritual, básicamente. Es por eso que se señala de que la persona puede ser una persona espiritual. No es que hay algo interior, no, sino que la espiritualidad es el todo del ser. He ahí que si nosotros separamos el cuerpo con el ser interior, ahí sí estaría mal, ¿no? Pablo en Corintios 2, repetimos, coloca al ser espiritual, y en ese ser espiritual se ven sus acciones, lo que piensa, la conciencia, lo que hace, cómo se ve. Es en sí el todo, es en sí el todo. A eso justamente apunta la palabra con el ser espiritual, no al yo espiritual o al que tengo dentro, no, sino a todo mi ser, a tal punto de que Pablo dice de que si es que yo tengo buenas emociones, si yo soy inteligente emocionalmente, si yo soy sabio, si yo escucho y percibo la voz de Dios, se me llama el ser espiritual, pero a todo de mí, no algo dentro de mí. Gracias, Oscar.
Alguien colocó Primera de Juan, Mauricio, gracias, Primera de Juan 5:6, que habla que el Espíritu da testimonio. En ese pasaje, el testimonio es sobre una verdad de Cristo venido en cuerpo humano y da testimonio a nuestra conciencia, a nuestra mente, de que realmente Él vino bajo esos términos y condiciones. Esa es la misma idea. Hermanos, amigos, gracias porque hoy nos siguieron unos casi 20 minutos más, 8:20 tenemos, y vamos a concluir porque aún las cosas buenas deben terminar para que puedan comenzar de nuevo, ¿no? Oscar, gracias por habernos acompañado durante estos días. Ya te estaré localizando luego para que tengamos otros momentos de conversación sobre estos que también son importantes. Así que tengamos una oración para concluir. Le hago un llamado a todos los hermanos, amigos que nos escuchan, que sigamos estudiando la Biblia, no nos juzguemos, seamos espirituales, humildes y estudiemos el texto con dedicación, pero con el ánimo pronto de obedecer a nuestro Dios y de dejarnos guiar por la palabra. Y recuerden, no importa qué interpretación yo haga de un pasaje, esta interpretación siempre debe estar en armonía con las verdades de otros pasajes de las Escrituras, porque las Escrituras no pueden contradecirse a sí mismas. Y si yo interpreto un pasaje aquí que contradice una declaración puntual en otro lugar, entonces estoy interpretando mal aquí. Tengo que encontrar la interpretación que armoniza las verdades de ambos pasajes. Oscar, tengo una oración y concluyamos. Gracias por todo. Ok, vamos a orar entonces. Gracias también, Héctor, por la invitación. Dios te bendiga y bendiga también a los que siempre te siguen. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias por habernos iluminado y porque nos has dado esa humildad de querer investigar más lo que dice la Biblia. Ayúdanos a aplicar lo que dice tu palabra y a aprovechar la vida relacionándonos contigo y a esperar, si es que llegáramos a morir, esperar tu resurrección. Amén. Bendice a cada persona que está presente, que tu Santo Espíritu también les dé sabiduría para interpretar las Escrituras y que cada día te lleguemos a conocer mejor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, amén. A partir de mañana no tendremos transmisión, solamente voy a estar transmitiendo 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes en el mismo horario, porque con estos asuntos de la reapertura de la iglesia estamos haciendo reajustes y con algunos programas de la iglesia que estamos implementando, necesitamos ir como adecuando las transmisiones a las realidades que ya estamos experimentando. Quiero pedirles a ustedes que se mantengan en oración para que estos programas, siempre que salgan, sean 2 o 3 veces a la semana, logren su objetivo. Ya le estaremos anunciando y ustedes verán los anuncios en Facebook y mi esposa estará transmitiendo y compartiendo, así que ustedes se van a enterar. Gracias por todo, gracias por el tiempo, Oscar, bendiciones, gracias a tu esposa también, porque sé que ha estado contigo y te ha dado el espacio y la oportunidad para que dedique este tiempo con nosotros. Bendiciones a los miembros de tu iglesia y un saludo afectuoso desde aquí, desde esta ciudad. Gracias. Para todos. Tengan todos una feliz semana.